Padre, gracias en esta noche al estar aquí, Señor, una vez más en esta hermosa casa apostólica y profética, junto acá con los apóstoles y hermanos y profetas y gente linda que nos ha invitado a estar aquí con ellos. Llévate la gloria y la honra, Señor, y permite que la palabra de esta noche, en unión a la palabra que predique mi hermano, el apóstol Sidney, sea tu voz para este pueblo y que se conjugue en una sola nota y que una todo lo que se ha dicho, Señor, para el propósito con el cual tú levantaste esta conferencia. Llévate el honor, la gloria y la alabanza que es solamente tuya. Oramos en el nombre de Jesús y en ese nombre te bendecimos. ¿Puede decir amén conmigo? Amén. Antes de sentarse, abrace por lo menos a 500 personas y dígale el título de esta palabra. Dígale, Él y yo. Vamos, dígaselo a alguien, Él y yo. Eso es, mientras lo abraza y luego se puede sentar en la presencia del Señor. Blessed be the name of the Lord. Are we translating tonight? Okay, I'll go faster then. Una vez más conmigo diga Él y yo. Mire que creo que yo pues trato de analizar cuando vengo a los eventos, analizar cómo es que Dios se está metiendo y cómo está formando la voz que quiere dejar plasmada ahí. Y me ha parecido espectacular la forma en que se ha unido una cosa con la otra. Entonces creo que para mí cerrar con este tema es lo adecuado en esta noche. Muy sencillo. Ahora el cierre lo va a hacer acá mi hermano. Y yo solamente quiero poner aquí esta palabra para que tú la tengas en tu corazón de igual manera. Bajo el título Él y yo. Porque después de todo, Él es por encima de todos nosotros. Y nosotros somos sus mensajeros en esta tierra. La vida cristiana, para mucha gente será mucha cosa, pero la vida cristiana no es una experiencia religiosa. This is not a religious experience. Es por el contrario una realidad de vida eterna. Alguien debió haber dicho amén a eso. No es Dios en el cielo y yo acá abajo en la tierra, luchando desesperadamente para portarme bien y de esa manera agradar a Dios. Es más bien la fusión, la unión intrínseca, maravillosa del Creador, el Eterno, con su creación, que somos nosotros. En la incomparable, es lo que yo llamo en la incomparable y en la inexplicable gloria de la gracia divina. Y a mí esto me enternece el corazón y me eleva a ver las cosas desde la perspectiva de arriba para abajo, porque si fuera solamente una experiencia religiosa, seríamos uno más en las muchas que hay. Es el Creador metiéndose con su creación. En otras palabras, simple y llanamente, Él y yo. ¿Cuántos se gozan por eso? Fíjate que esto es por encima de lo que el pensamiento religioso ha procurado enseñar tanto tiempo. Religión enseñó que Dios está en el cielo por allá, es un Dios que no tenemos acceso a Él, es muy fuerte, es fuego consumidor, nos va a matar a todos si no nos portamos bien, y acá estamos tratando de ver cómo nos escapamos de su juicio y de su ira. Ese no es el Dios que yo conocí. El Dios que yo conocí me amó tanto que me vino a buscar. Me amó tanto que se me metió por dentro. C.S. Lewis dijo en una ocasión, Dios no nos ama porque seamos buenos. Él nos hace buenos porque nos ama. Ahora usted y yo sabemos que el pecado hizo separación entre Dios y nosotros. El Creador y el hombre se separaron como consecuencia del pecado. Y desde ese momento que el pecado penetra en el mundo, en la creación, Dios no creó el pecado. El diablo introdujo el pecado. Dios no creó al diablo tampoco. Dios creó a un ángel de luz, de adoración, Lucifer. Y por su orgullo se convirtió en diablo y fue expulsado del cielo. Dios no creó al diablo, el diablo es producto del pecado. Y cuando el diablo engaña a esta primera pareja y se introduce el pecado en el mundo, eso creó separación entre el Creador y las criaturas. Desde ese momento Dios pues no se quedó con los brazos cruzados, Dios estuvo buscando reconectar a la humanidad con Él. Cuando yo pienso en eventos como este, donde se pone un tema así, y se ha hablado lo que se ha hablado hasta el momento, pues tengo que terminar en esto porque es la continuación
del propósito de Dios de volver a reconectar la humanidad con Él. Dios no es un faraón ni es un tirano. Y Él no quiere bajo su gobierno simplemente soldados o esclavos que le obedezcan ahí a la fuerza. No, siempre Él quiso una familia. Vamos, diga conmigo, una familia. Y desde el momento en que eso se vio afectado como consecuencia de la introducción del pecado en la humanidad, Él empezó a bregar y empezó a bregar y empezó a bregar. Y encontró individuos como un Abraham. Si me puedes dar un poquito más de todo, volumen, brillo y monitor. Un hombre como Abraham. Dice que cuando lo vio, el tipo servía a dioses. No era un monoteísta, era un politeísta. Y estaba por allá sirviendo a muchos dioses porque no le había sido revelado Dios. Pero Dios vio en el corazón de este hombre algo en particular y lo llamó. Y él viene y deja su nación. Y Dios le suelta una palabra y le dice: deja tu tierra y tu parentela y sal a una tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y poderosa. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y en tu simiente habrá bendición para toda la humanidad. Y lo importante del pasaje es que cuando Dios llama a un politeísta, a un hombre que no lo conocía, se le revela, y la contundencia de la revelación de Dios para con este hombre que no lo entendía fue de tal magnitud que él dejó su lugar, su familia y todo lo que tenía para seguir a un Dios que no conocía y para una dirección que no le habían dado. Porque cuando tú lees el pasaje, Dios le dice: a una tierra que te mostraré, pero no le dijo dónde era. Es decir, que él se despidió de su papá, de su mamá, de todos sus amigos, dejó todas las casas, las posesiones que tenía, agarró a la doña y dijo: vámonos. ¿Para dónde? Yo no sé, dale, por ahí para allá, que en el camino Dios nos va a mostrar. De hecho, allí comienza él a gestarse para convertirse luego en lo que hoy conocemos como el padre de la fe, Abraham. ¿Y qué perseguía con Abraham? Pues crear una raza, empezar con un pueblo, sacar a una nación de la cual pudiera luego seguir manifestando su interés de reconectar con él al resto de la humanidad. Y usted conoce toda la historia de este primer patriarca y de sus hijos, Isaac y luego Israel, y todos los que vinieron como consecuencia de él para que Dios reconectara. Apareció un José en la Biblia, hijo, nieto de este. Aparece un José de esa descendencia abrahámica, que fue particularmente distinto a sus hermanos. Uno soñador, uno que veía cosas, uno que iba más arriba de lo que los demás entendían, uno que tenía el favor del padre, inclusive tal vez de una manera incorrecta, si se quiere, porque había como cierta preferencia, y papá le mandó a hacer una ¿qué? Una túnica de colores, y lo distinguía entre los hermanos, y por ende se ganó la envidia del resto de sus hermanos. Pero era Dios tratando de volver a reconectar a la humanidad con él, y encuentra a este muchacho que era uno de 12, había muchos más, pero él en particular tenía sueños de grandeza, tenía sueños de aspiración. Dios vio en él que él podía ser posicionado para de él sacar algo maravillosamente hermoso para la humanidad. Y entonces en el proceso obviamente los hermanos le tienen envidia y lo venden como un esclavo. Y lo vemos en la Biblia que empieza en un pozo. Diga conmigo, un pozo. Y digo yo que es el tratamiento de las 3P, porque primero lo meten en un pozo y lo venden como un esclavo. De allí lo compran los ismaelitas, lo llevan a Egipto, y allá lo compra Poti. Poti lo compra. Potifar, ya es amigo mío, yo he hablado de esto muchas veces. Potifar lo compra y lo pone a trabajar en su casa. Y él era el jefe de la cárcel de Faraón, y trabaja en donde está la cárcel también. Y de allí la mujer se enamora de él, lo engaña, lo trata de violar. Fíjate, la mujer de Poti era una diabla y lo trató de violar a él, a José. Y José se negó y no quiso, y la mujer lo acusó injustamente y lo metieron en la cárcel. Pero yo siempre he creído que Poti no le creyó a la mujer, porque si le hubiera creído lo hubiera mandado a matar. Pero como él sabía que cuando José llegó allí todo empezó a cambiar para bien, él dijo: yo no puedo matar a este muchacho tiene algo que yo no entiendo, pero a mí me beneficia. Capaz que la mujer mía con sus cosas se está inventando esto, pero yo lo voy a meter en la cárcel. Lo que la gente no sabe es que la cárcel era la casa donde él vivía, es decir, él era el jefe de la cárcel, él vivía allí mismo. Lo que hicieron fue que lo mudaron de cuarto. Y en la cárcel Dios lo prosperó, y en la cárcel Dios lo bendijo, y en la cárcel Dios le dio sabiduría y le dio gracia. Era Dios tratando de reconectar de nuevo la humanidad con él.
Y allá se formó también el lío, tú sabes cómo es la cosa. Allá Faraón no entendía lo que le estaba pasando y los sueños, y mandaron a buscar ¿a quién? A José, porque primero pasó por el pozo, luego estaba en la prisión, pero su destino era el palacio. Yo no sé en cuál de los 3 niveles tú puedas estar en esta noche. Capaz que estés en el pozo ahora y nada te parece bien, y que cuando salgas del pozo crees que todo ha terminado y te meten en una prisión, pero confía en Dios. Luego del pozo y luego de la prisión viene el palacio. Dios tiene que prepararte muchas veces, porque para llegar al palacio, que es lugar de autoridad y lugar de poder, tú tienes que haber sido formado por la vida en lugares de prisión y de pozo. Cuando tú estás allí, tú aprendes cosas que tú no sabías. Era Dios buscando reconectar. Y la gente piensa, porque hay unos pasajes en Génesis que dice que sus hermanos por envidia le vendieron, pero hay pasajes en el libro de Salmos que dice que Dios lo puso y lo mandó para Egipto. No fue necesariamente que lo envidiaron y lo vendieron, fue que Dios lo señaló y Dios lo posicionó, porque de ese muchachito de unos 16, 17 años que habían metido en el pozo, cuando pasaron unos más o menos el doble de eso, 16, 17 años después, ya no era el muchachito del pozo ni el muchacho de la prisión, ahora era el segundo en mando en toda la nación de Egipto, que tenía control de toda la comida y que no se hacía nada allí si no tenía que ver con él. Y Dios lo usó a él para salvarle la vida a su papá Jacob y a todos sus hermanos. Y de esa descendencia nació el Cristo. Lo que usted tiene que entender es que si José no es posicionado en Egipto, Israel se muere, y se muere con él la semilla que iba a producir a Cristo, porque Judá se iba a morir de hambre y él es el león de la... Es decir, que no era una coincidencia que un jovencito fuera atormentado en un pozo y en una prisión para llegar al palacio. Era Dios ubicándolo en un lugar estratégico para traer a la humanidad el vínculo a través del cual la humanidad se podía reconectar con Dios, que es Jesús el Señor. Y es preciosa la historia de José. Luego apareció un Moisés que recibió una unción de mandamientos y una ley, que aunque la Biblia en el Nuevo Testamento la llama el pacto de maldición y de condenación, con todo tenía gloria. Al punto de que él escondía su rostro detrás de un velo para que la gente no pusiera su mirada en aquello que iba a perecer. La gloria del pacto de la ley, aunque es el pacto de la condenación, tuvo gloria en ella misma porque había sido dada por Dios, pero no se compara, dice el Nuevo Testamento, con la gloria del nuevo pacto. No se compara, por eso nos invita a que miremos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, y seamos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios, dice la palabra del Señor. Encuentra a un Moisés que se niega a todo, que rehúsa ser hijo de Faraón y rehúsa todos esos privilegios, y dice: no, yo quiero estar con mi pueblo, yo quiero estar con mi gente. Y eso le costó que lo buscaran para matarlo. Por allá se va a un monte, por allá se encuentra con Dios. Pasó todo lo que pasó hasta que Dios lo hace regresar. ¿Qué quería Dios? Reconectar de nuevo a la humanidad con Él. Él siempre buscando el Él y yo, en esa intimidad, en esa armonía. Le costó trabajo a Moisés, no fue fácil. Tuvo que hacer un montón de cosas. Dios le dio una varita mágica, no una varita ungida. Le dio una varita ahí. Oye, con esa varita él golpeaba la tierra y salían piojos. Golpeaba el agua, se convertía en sangre. Golpeaba a la suegra y le hacía caso. El tipo con esa varita le metía mano a lo que fuera. Y se acostumbró allí. Era Dios buscando reconectar. Y en algún momento en su trayectoria, el pecado del pueblo era tan grande que hasta el mismo Moisés metió la pata. Y cuando Dios lo mandó por segunda vez a producir el milagro del agua con la piedra, en vez de hablarle, le golpeó. La había golpeado la primera vez, pero la segunda vez Dios le dijo: háblale a la peña. La peña iba a ser golpeada una sola vez porque Cristo era aquella roca espiritual que le seguía. Y Cristo fue herido una sola vez por los pecados, una sola vez por nuestra salvación, no 2 veces. Moisés no lo entendió. Era un cuadro de lo que venía luego de él, que se llamaba Jesucristo. Como consecuencia de golpear la piedra por segunda vez y no hablarle, no pudo entrar a la tierra prometida. Y allí murió. Le dijeron: mírala de lejos porque no vas para allá. Siguió Dios buscando y encontró a un Samuel, un pibe llamado Samuel, que fue el resultado de la oración de fe de una madre que no podía dar a luz. Una madre que cuando llegó al templo a orar, el sacerdote, que era un carnal, una albóndiga con patas, una chuleta con ojos, creyó que estaba ebria, que estaba borracha, y le dice a aquella mujer: digiere tu vino. Mujer, estás borracha ahí orando aquí, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás borracha? No, no me juzgues mal, sacerdote, yo no estoy borracha, mi alma está angustiada, estoy pidiendo a Dios un hijo que no tengo. Entonces el desgraciado no le costó otra que decirle: bueno, pues Dios te bendiga.
y vete por ahí tranquila y Dios te oiga. Bueno, Dios sí la oyó, no por la fe del sacerdote, porque era un carnal. Dios la oyó por la fe que tenía ella. Y de no poder tener, Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y la mujer le dijo, me das un hijo y yo te lo devuelvo. Y será para ti, estará en esta casa y te lo voy a entregar. Y el niño nació, bendito el nombre del Señor. Porque cuando hay corazones que buscan a Dios, Dios los encuentra. Y a través de aquel niño, Dios siguió con el plan de reconectarse con la humanidad, reconectar la humanidad con él. Y nace Samuel y lo tuvieron en la casa un tiempito y la mamá lo disfrutó y lo amamantó. Y cuando hizo un pibecito así, lo mandaron para el templo y lo desligaron de su casa. Y lo agarraron en el templo los hijos del sacerdote Elí, que eran más carnales que él. Se acostaban con las mujeres en las escalinatas de la entrada del templo, vendían las ofrendas, se comían lo mejor. Eran unos desgraciados de 7 suelas. Y él nunca les llamó la atención, pero Dios levantó un muchacho que tú sabes dónde dormía, al lado del arca. Allí ponía una sabanita y allí se acostaba. Y allí lo llamó el Señor. Y lo vio un niño y lo llamó por su nombre, porque a través de él quería reconectar de nuevo a la humanidad con él. Es Dios. Yo quiero que tú veas en esta trayectoria el corazón del Padre buscando reconectarse con el ser humano nuevamente. Porque Él nunca ha querido esa cuestión de que Él está sentado en un trono muy alto y nosotros acá. No, olvídate de eso. Él sí está sentado en el trono, pero también está sentado en el trono de tu corazón. Está aquí metido, gloria al Señor. Y con Samuel encontró un profeta y empezó a declarar una palabra y todo lo que decía Samuel se cumplía. Y empezó cumpliéndose con Elí, porque Dios le dio una palabra. Y dime lo que sea. Bueno, pues así te dice Jehová, tan, y alístate que te vas, te queda poco tiempo. Y el viejo gordo y ciego se murió. Y en su lugar empezó a profetizar Samuel y a hacer cosas maravillosas. Hasta que un día, por pedido del pueblo, el pueblo desechó a Dios. Y le dijeron a Dios, danos rey como las demás naciones. Era el rechazo de Israel hacia Dios. Y Dios dijo, pero yo soy su... No queremos un rey. Bueno, está bien. Ahí tienen a Saúl. Saúl era el más grande de todos. El más apuesto, el más tremendo, el más significativo. Pero era el más gallina, era el más estúpido, era el más tonto, era el más cobarde y era el más desobediente. Y lo ungieron como rey. Mira si era flojo el tipo que cuando lo fueron a ungir como rey, estaba escondido por allá, metido debajo de unas pajas. Y le preguntaron a Dios porque no lo encontraban. ¿Dónde está? Lo vamos a ungir, ¿dónde está? Y Dios era puertorriqueño. Y Dios hizo así, mira. Busquen ahí debajo, ahí está, mira. Allí está metido. Y allí estaba escondido debajo de una paja. Y allá fueron y lo sacaron y lo ungieron. Ojo acá, que Samuel lo ungió con una redoma de aceite. La redoma la había hecho el hombre. Era una vasija que el hombre creó. Y con ese aceite lo ungieron como rey. Fue un cobarde, fue un desobediente. Fue una vergüenza todo el tiempo porque habían desechado a Dios. Y Dios lo desechó a él. Y se lo dijo a Samuel, lo he desechado. Y Samuel dice que se despidió de Saúl y nunca más lo vio. Y se pasaba llorando con él, llorando por él y llorando por él, hasta que un día Dios le habla a Samuel y le dice en palabras acá criollas de Puerto Rico, le dice, deja la lloradera. ¿Hasta cuándo estarás con esta lloradera? Deja de estar llorando por Saúl habiéndolo yo desechado. Y le dice al profeta, llena tu cuerno de aceite. Nota que no le dijo llena tu vasija o tu redoma de aceite, llena tu cuerno de aceite y vete a la casa de Isaí porque de allí yo me he provisto un rey para mí. Era Dios diciendo, no, yo voy a lograrlo, yo lo voy a lograr, yo me voy a reconectar con la humanidad. Y llegó a la casa y allá está el hijo mayor y se los presentaron a todos y vio al primero y dijo Samuel, ciertamente delante de Jehová estás ungido, y preparó el cuerno y Dios le dice, no te vistas que no vas, este no es. No mires a su parecer ni a lo alto de su estatura porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este no es. Y fue donde el otro, Sama, este no es, y este tampoco, y este, y ninguno era. Y como ninguno era, pregunta el profeta, ¿te queda algún otro hijo? Y vea el desprecio de David en su familia. Por allá queda uno, hediondo a oveja, a pupú de oveja, es loco, es un muchacho, está tostado de la cabeza, está por allá perdiendo el tiempo. Por allá queda uno, bueno, hasta que él no llegue. Yo le estoy hablando a alguien en esta noche, le estoy diciendo de parte del Señor que cuando tú formas parte del plan divino, hasta que tú no llegues, nada se va a dar. No van a pasar las cosas hasta que tú llegues.
El profeta dijo, hasta que no llegue ese pibe, aquí no come nadie. Y lo hicieron venir de inmediato y venía David posiblemente 16, 17 años, tal vez pelito largo, medio así loco, con una flautita aquí colgando, con una arpita pequeña, con su zurroncito de pastor, tal vez con un cayado. Dice, ¿me llamaban? El pasaje dice que cuando Samuel lo vio, cuando el profeta Samuel lo vio, el Espíritu de Dios le dijo, He the man. He's the one. Un loco, un niño, un jovencito. Por eso yo lo predico tan apasionadamente a toda la juventud en el mundo entero. Yo voy a congresos mundiales de jóvenes, predico en todas partes porque me apasiona la juventud. Un jovencito y le dice, este es el próximo rey de Israel. Y David lo ungió, y Samuel lo ungió delante de sus hermanos. Y dice la Biblia que desde aquel día el Espíritu de Dios venía con poder sobre la vida de David. Nunca perdió una batalla como general del ejército de Dios. Cometió 1000 errores porque metió la pata por un tubo y 7 llaves. El tipo era un apasionado de Dios, pero era un apasionado de las mujeres, era un apasionado de la guerra, era un apasionado de todo y metía la pata, pero vivió apasionadamente. El dulce cantor de Israel, que pecaba y se arrepentía y Señor, vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Y tú lees toda la historia de David y es una obra de arte, es una maravilla, al punto de que habiendo pecado con la mujer de Urías Eteo, se acuesta con la mujer de su vecino, la embaraza, manda a buscar al hombre, lo emborracha 2 veces, lo manda a matar, censa al pueblo, pecó, fue un perro pecando. Pero con todo había conquistado el corazón de Dios. Luego de muerto David, hay otro rey que va a reinar y está haciéndolo mal. Y Dios le dice por un profeta a ese rey, te voy a quitar del reinado. Y le dice que le diga al profeta a ese rey, te voy a quitar a ti porque tú no has sido como David mi siervo, que fue perfecto en todos sus caminos. Estoy en Segunda de Reyes capítulo 14. Que fue perfecto en todos sus caminos y solamente hizo lo recto delante de mis ojos. ¿Quién? Hello. ¿Quién? ¿Estarán hablando del mismo David o estarían hablando de otro David? ¿De quién estaban hablando? Del mismo David que solamente hizo lo recto delante de mis ojos y que me obedeció perfectamente en todo eso. Ese fue David. Pues sí, ese fue David visto bajo los ojos de la gracia. Ese fue David visto bajo la ternura de la misericordia del Padre. Muerto ya David, Dios hablaba de lo mejor de David, no de lo peor de David. Era Dios buscando reconectarse. Hasta que usted y yo sabemos, no vamos a estar ahí porque el relato es muy extenso en esta noche. Pero usted sabe que después de él vino uno que en la Biblia se le llama el hijo de David. De esa descendencia vino aquel. Pero no ocurrió hasta que vino el tiempo señalado por Dios. En el tiempo perfecto señalado por el Padre, Él mismo se encarnó. Mire qué gloria esta. Se encarnó Dios. La encarnación es una obra maravillosa. La encarnación debería predicarse todos los días en las iglesias. Debería ser estudiada por los predicadores y por los maestros, explicada a la congregación. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, dice el pasaje. Dios se encarna, Él mismo se mete en cartucho de ser humano. El verbo, la palabra de Dios tomó forma de carne en la persona de Jesucristo nuestro Señor. Para por medio de su vida, de su muerte, de su resurrección, poder crear una nueva especie humana en el planeta. Una nueva criatura en Cristo.
La idea de la renovación carece de la verdad bíblica completa. Dios no quería renovar a la humanidad. Dios quería hacer una nueva creación espiritual, porque el hombre había nacido muerto en sus delitos y pecados. Usted tiene que entender la palabra del Señor en esta noche. ¿Están conmigo todavía? Are we getting this? Are we doing good in the translation? Are you getting people? Are you getting this stuff good? All right. Vamos a la Biblia. Digo, vamos, pues estoy en ella. Citemos algunas cosas más de la Biblia. Hablemos un poquito de David. En el Salmo 51, mira este David cómo se manifestaba con Dios. Salmo 51, verso 10 al 12. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué David hablaba de una renovación del espíritu? Porque su teología no le alcanzaba para más. Él creía que su espíritu iba a ser renovado. Tú y yo hoy día sabemos por la gracia que nuestro espíritu no fue renovado. Nuestro espíritu fue hecho perfecto. Usted no fue renovado, usted fue reengendrado. I'll say it again. Renovación y reengendro es algo totalmente distinto. Usted no fue que lo cambiaron el espíritu y se lo hicieron bueno. No, usted estaba muerto. El texto dice, Pastor David, el texto dice en Colosenses, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El espíritu estaba muerto y el nuevo nacimiento en Cristo Jesús no me renovó mi espíritu, me dio un espíritu nuevo. Diga, levante su mano al cielo y diga, soy una nueva criatura. Y David en su teología limitada oraba, no me eches de delante de ti. Tú y yo sabemos hoy que Dios nunca nos va a echar de delante de Él. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Era el hambre que tenía este hombre. Era el hambre de la humanidad de volver a reconectarse con el Señor. Y David, siendo poeta, músico, constructor de instrumentos, loco, apasionado de la vida, lo expresaba de esta forma tan maravillosa en los salmos. Qué linda forma de hablar con Dios. De allí saltamos a Juan, y en el Evangelio de Juan capítulo 17 hay una joya para nosotros la humanidad. Es el Cristo orando. El otro día estuve en Jerusalén y me llevaron solito con mi esposa, con la Bruni, al jardín de Getsemaní, y para gloria de Dios y beneficio nuestro no había casi nadie. Estaba vacío. Y allí me compungió, aquí me movió aquella cuestión. Yo me quedé allí mirando en una esquina. Aquellos dicen que son los olivos. Allí, esos son los árboles. De alguno de ellos se recostó el Señor a orar y allí a clamar. Y yo tomé un par de fotos y grabamos un video, pero mira, contándolo y se me paran los pelos. Yo decía, man, I'm telling you. A mí lo demás no me impresionó tanto, pero estar allí. Porque allí se libró la batalla de la reconexión de la humanidad con Dios. Allí él dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Yo te pregunto, ¿era posible? ¿Era posible? Me gusta hacer estas preguntas porque los pongo a temblar. ¿Era posible? Sí, era posible. Dale gracias a Dios que Él no terminó la oración allí. Si Él hubiera terminado la oración allí, de allí lo transponen, se lo llevan, and we were done. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y antes de eso, Él había hecho una oración en Juan capítulo 17, y te leo las palabras de Jesús. Porque esto no hay que explicarlo, esto solamente hay que leerlo. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, que eran los que estaban allí. Está hablando con el Padre. Dice, Padre, no ruego solamente por los que están aquí ahora, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Diga, está hablando de mí. Vamos, diga conmigo, Jesucristo oró por mí. Usted no había nacido y Cristo estaba orando por usted. Los que creerán en mí por la palabra de ellos, para que todos sean, ojo acá conmigo, deleítate en esto, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Tú ves acá el deseo de Dios?
de crear estos carros de fuego que somos nosotros ahora, este vehículo a través del cual Él se manifiesta. Es Él y yo para tomar al mundo por sorpresa, para tomarlo con el amor de Dios, con la bondad de Dios, con la misericordia de Dios. Tú y yo estamos puestos en la tierra como su imagen. Somos la imagen de Dios en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Donde Él llega, yo llego. Donde Él habla, yo hablo. Donde Él se manifiesta, yo estoy manifestándome, porque Él está dentro de mí. Él está dentro de mí. Cuando yo pongo una mano, Él está poniendo su mano. Cuando yo hablo una palabra, Él está hablando esa palabra. Cuando yo tengo misericordia, es Él teniendo misericordia a través de mí. Cuando se manifiesta gloria, es Él manifestando esa gloria. Y eso lo oró el Señor. Aleluya. Verso 22, la gloria que me diste yo les he dado. La gloria que me diste yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos. ¿Cuántos creen que Dios oyó a Jesús? ¿Cuántos creen que Dios oyó esa oración que hizo Jesús? ¿Qué le pide Jesús a Dios en el verso 23? Yo en... ¿Quiénes son esos ellos? Nosotros. Cristo dice que yo esté en ellos y tú en mí, para que sean ¿qué? Perfectos en unidad, para que el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De la unidad que está hablando aquí era el deseo cumplido de Dios de por fin lograr tener un nuevo hombre en la tierra, una nueva creación en Cristo Jesús. Padre, verso 24, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El mundo no había sido fundado y ya el Padre amaba al Hijo como hijo y sabía que lo tenía que entregar y lo amaba. Padre justo, verso 25, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, los que estaban y los que vinieron, que somos nosotros, han conocido que tú me enviaste. Nota lo que dice el verso 26. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún. Es decir, ya le había revelado cosas, pero le iba a revelar más. Ojo acá. Para que el amor con que me has amado, ¿entiende usted, mi querido, en esta noche? No, yo sé que no lo entiende, somos incapaces, tenemos una mente finita. Pudiéramos tratar de imaginarnos de lo que está hablando en el verso 26 el Señor. Para que el amor con que me has amado, podríamos imaginarnos el amor que Dios Padre le tiene a su Hijo. Permítame sacar un pedacito del testimonio de mi vida con mi hija Jessia. Mi hija Jessia se va de la casa con un novio en pecado, en rebelión, y se va a vivir con él. Y a las 2 semanas este tipo le apunta una escopeta en el rostro, calibre 12, ala el gatillo de esa escopeta y le dispara a mi hija en el rostro. Mi hija se está muriendo. Tiene 16 años y se está muriendo en una cama en un hospital. Yo llego y ese es el cuadro que tengo. Mi hija se está muriendo. Y yo amo a mi hija con todo mi corazón. Y también soy predicador del evangelio, amo al mundo. Aquel momento, yo tengo todo el amor de mi corazón como padre para con mi hija. Si en aquel momento Dios me dice, Rubén, si tú me entregas ahora a Jessia, si tú me la entregas voluntariamente, ella muere y todo el mundo será salvo. Yo le garantizo algo, mi querido, con toda honestidad y con mucho respeto. Yo amo al mundo. Yo he predicado el evangelio desde que tengo 18 años y hoy tengo 62. Pero yo le hubiera dicho a Dios aquel día, ensancha el infierno, porque para allá van esta cuerda de desgraciados, porque yo jamás te voy a entregar la vida de mi hija por la vida de nadie. Entonces no puedo hacer otra cosa sino que ir a la Escritura y decir, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿por qué te meto allí? Para entonces elevarte a lo que de verdad te quiero elevar.
para que el amor con que tú me has amado. ¿Qué clase de amor le tuvo Dios a su Hijo? Que sí, claro, estamos hablando de Trinidad, que es un concepto que jamás vamos a entender bien, pero es el mismo Dios hecho carne, pero Dios como Padre lo entrega. La Trinidad es una maravillosa complicación, porque es de eso que el Padre es el papá de Cristo, pero cuando leemos un poquito más adelante, el papá de Cristo fue el Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que vino sobre María para engendrar a Jesús. Y entonces Isaías dice, Isaías lo llama porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, que es la iglesia, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O es el Hijo o es el Padre. O lo engendró el Padre o lo engendró el Espíritu. Gloria. El amor del Padre, tú te puedes imaginar el amor que Dios le tenía a Cristo, que sabiendo que iba a sufrir, que lo iban a moler, que lo iban a comer, que lo iban a tratar como un perro, que lo crucificarían desnudo, que le darían golpes, que lo vituperarían, que tendría que pagar el precio en el infierno por nuestra redención. Sabiendo eso lo entrega, porque también sabía que 3 días después, cuando se cumpliera su justicia, cuando todo estuviera satisfecho, el mismo poder de aquel Espíritu Santo que lo había engendrado en una virgen llamada María iba a descender allá abajo y le iba a decir al diablo: se te acabó la oportunidad. El Cristo iba a ser resucitado, levantado de los muertos, victorioso. Sorbida es la muerte en victoria, porque no permitirás que tu santo vea corrupción. Y lo sacó de allí, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos. Y mira esto, y yo en ellos. Levanta tu mano, querido, y declara: ya voy a terminar, ya te voy a pasar. Ya voy a terminar. Levanta tu mano conmigo y declara: Él. Hablando de Jesús, diga conmigo: Jesús está en el Padre. El Padre está en Jesús. Jesús está en mí. Y yo estoy en Jesús. Por ende, yo, estando en Jesús, estoy en el Padre. Y el Padre, estando en Jesús, está en mí. Iglesia de Jesucristo, cuando tú entiendas esto, tu vida será revolucionada. Se acabó la lloradera, se acabó la incredulidad, se acabó el quebranto, se acabó el dolor, se acabó el temor, porque cada vez que tú te mires al espejo, tú vas a entender que estás viendo la nueva criatura en Cristo Jesús, la unificación de la creación con el Creador en la incomparable gloria de la gracia divina. Alguien debería aplaudir por esto. Toca a tu vecino, tócalo y dile: negro, negra, dile: si tú supieras quién se me metió por dentro, tú me invitarías a cenar en esta noche. Si tú supieras quién yo tengo dentro de mí, tú me respetarías un poquito más, tú me amarías, me tratarías con cariño. Ahora, ¿qué enseñó religión? Él allá y yo acá. No. Ahora ese él y yo somos. Yo fui al Muro de los Lamentos el otro día, pero no me fui a lamentar. Yo fui allá están toda esa gente religiosa tocando la cuestión y moviéndose para arriba y para abajo. Y yo fui, tenía como el gorrito, me puse mi gorrito, y Bruni la mandaron para un lado y ahí me mandaron para el otro. Pues ahí dividen a los hombres y a las mujeres. Y yo fui a la pared esa y agarré una esquinita allí y le puse la mano y le dije: yo te voy a decir una cosa. Le dije a Dios: yo te voy a decir una cosa. Yo no vengo aquí a lamentarme. Yo no tengo nada que lamentarme.
Yo vengo aquí a darte gracias. Gracias por la nueva vida. Gracias porque eres tú y yo. Y yo, acá entre nos, que no lo sepa nadie. Yo decía, si estos tipos que están acá supieran quién soy yo. Si ellos supieran que el creador de todo el universo está metido dentro de este cartucho boricua flaco que está aquí, ellos correrían para que yo le impusiera la mano y los bendijera. Pero ellos no lo saben, pero yo lo sé. Entonces, donde todos van a lamentarse, yo no fui a lamentarme, yo fui a glorificar el nombre del Señor. Juan capítulo 14, verso 15. Me llamaron para decirme que pasaron 40 minutos. Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿De quién hablaba? Para que esté con vosotros, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Ojo acá, míreme. El mundo no lo ve ni lo conoce. Pero el Señor le dice a los que lo estaban oyendo en aquel contexto, pero vosotros le conocéis, porque mora con, diga con. Dígalo de nuevo. Una vez más. Jesús le dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En ese momento no estaba en ellos. ¿Por qué en ese momento no estaba en ellos? Porque Cristo no había muerto todavía y no había sido resucitado. Estaba con. Y hay una diferencia entre estar con y estar en. Cuando Dios está contigo, Dios te acompaña. Cuando Dios está en ti, that's another level. We're talking about something different altogether. Estará en vosotros. Y luego le dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Si alguien no creyó lo que yo acabo de decir, aquí te lo estoy leyendo de la boca de Jesús. En aquel día creeréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso se llama Él y yo por la eternidad. Final, porque todo tiene su final. Nada dura para siempre. Efesios capítulo 1, verso 6. Efesios capítulo 1, verso 6. ¿Para qué Dios hizo todo esto? Mira acá, mírame querido, esto te va a volar la cabeza. Te va a bendecir hasta las medias. No te he mostrado las de hoy, ¿la quieres ver? Rocket, I got a rocket man. Going to heaven. Efesios 1, 6. Levanta tu mano, recibe esta palabra. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué Él hizo todo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia. Mírame acá, negro, mírame. Querido, mírame acá, porque tú tienes que recibir esto. Mira. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y esa gloria de la gracia, dice, con esa gloria de la gracia, con la cual nos hizo aceptos. Diga conmigo, aceptos en el amado. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que Él te hizo acepto en el amado. This is a done deal. Finished. Finito. Querido, te amó no porque tú eras bueno. Te hizo bueno porque te amaba. Y cuando te rescató en Cristo y en tu pecado, dice, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ojo acá, ojo, porque si estando muerto en pecado, me dio vida con Cristo, ¿qué será lo que me ha dado ahora? No, yo te lo voy a decir de nuevo porque ya con esto termino. O sea, si cuando estabas tú y yo
muerto, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos amó de tal manera que nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué tú crees que Él tiene para ti ahora? Que te hizo acepto en el amado. Tú te puedes presentar delante del Señor confiadamente al trono de la gracia, porque tú sabes que no hay condenación, no hay juicio para ti. Lo que hay es un Dios de amor que te dice: welcome, te esperé todo este tiempo y ya no estamos más separados. Ahora somos tú y yo, o Él y yo. Ponte de pie conmigo, te quiero bendecir con una oración. Me fui tranquilito para dejarlos en paz con la palabra, para que venga ahora el brother y la batee fuera del parque y los ponga a gritar y a saltar. Iglesia, yo creo, profeta, yo lo creo. Si somos ese vehículo de Dios, si somos esos carros de fuego, si somos ese vehículo a través del cual el Padre se reconectó con la humanidad. Somos su cuerpo en la tierra, somos su imagen. Qué lindo. No somos hijos de Dios como Jesús es hijo de Dios, porque Jesús fue engendrado por el Padre. Nosotros fuimos renacidos en el Espíritu por la palabra de Dios, pero Él se nos metió por dentro, y para mí eso es más que suficiente. Mírame acá, querido. Mira, si me pueden apagar estas luces de colores, les agradecería. Gracias. Mírame, mírame. Él te ama. Te aceptó. Toca a tu vecino y dile: Amén. I've been accepted. I belong to the family. He is within me. Él está metido dentro de mí. ¿No te produce eso un profundo sentido de... ¿Tú sabes por qué a mí me gusta tanto el cielo y los astros y el cosmos? ¿Sabes por qué a mí me gusta tanto eso? Porque cada vez que yo miro en cualquier lugar del mundo que estoy, cada vez que yo miro arriba de cualquier lugar. El otro día predicaba en el desierto del Negev, en Beerseba, a la noche, al aire libre, una noche estrellada, un desierto precioso. Cada vez que yo miro así, veo todas esas constelaciones, veo todo, digo: el creador de todo esto. Dos cosas digo: el creador de todo esto que yo veo y de todo lo que no puedo ver, y me lleno así, es mi papá. Es mi papá. Y luego digo, y mi papá me ama tanto que se me metió por dentro. Entonces yo me considero en mi humana condición, en mi fragilidad humana, y no puedo más que llorar y decir: gracias por amarme de esta manera y convertirme a mí en un instrumento de tu amor y de tu gracia para una humanidad que está perdida. Gracias, Señor, en esta noche por tu gracia. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Y gracias por esta casa que está preparada para seguir recibiendo tu palabra, por la cual te estamos muy agradecidos. ¿Podrías levantar tus manos al cielo y batirlas en un instante, en una adoración que brote de tu corazón, y decirle cuánto le amas, cuán agradecido estás de que Él te haya aceptado y te haya hecho parte de su familia? Bendícelo.